8 de la mañana, 41 minutos, apertura de los mercados con un dólar estable frente al precio de la jornada anterior, cotización promedio 4.104 pesos, el dólar en el mundo se ha relajado frente a las principales monedas, cayendo 0,59% en este momento, vemos al euro, relación euro-peso colombiano subiendo 10 pesos, 4.450 pesos por euro, el petróleo de referencia Brent sube 1,30% y supera de momento el nivel de los $70 por barril, aunque a Colombia le beneficiaría si estuviera por encima de los $74 por barril, de acuerdo con las estimaciones del gobierno nacional. Hoy los mercados muy pendientes del dato de inflación que conoceremos esta tarde desde el DANE y también muy pendientes de anuncios por cuenta del gobierno nacional en materia fiscal, si se viene un nuevo ajuste por el lado de los ingresos o de los gastos, después del llamado de atención que en las últimas horas hizo la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que es importante señalar y aclarar, no nos bajó todavía la calificación crediticia. La calificación crediticia se mantiene inalterada en una nota que se llama así, W+. Lo que hizo fue modificar a la baja la perspectiva sobre esa calificación desde estable hasta negativa. Ese es un paso previo a una eventual y posterior degradación, eso sí, en la calificación crediticia. Es un llamado de atención y por eso pues los mercados también están muy pendientes de la reacción desde el gobierno nacional por la difícil situación fiscal que hay en el país y estos llamados de atención desde las firmas calificadoras de riesgo. Se la tengo, Víctor. Señor ministro de Hacienda, Diego Guevara. Ministro, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y toda la mesa. Ministro, esto que dice Víctor es un llamado de atención desde Fitch Ratings, cambiando la perspectiva de la economía colombiana. ¿A usted cómo le parece? ¿Cómo nos va a tocar? Bueno, yo creo que fueron muy precisos y sobre todo hay que subrayar que Fitch mantiene la calificación. O sea, aquí en este gobierno se ha mantenido la calificación que se traía desde el inicio. Acá hay que recordar que tanto con Fitch como con Moody's se perdió el grado de inversión en el 21, lo que ha hecho que progresivamente sube el costo de endeudamiento y acá hasta el momento se han mantenido las calificaciones, que realmente es lo más importante. Yo creo que atienden ustedes a describir el cambio de perspectiva de Outlook como un llamado de atención, que creo que no ha sido un secreto que el frente fiscal el año pasado con el déficit de 6.8, con los cambios de ciclo, con todos estos debates que hemos tenido ya sobre transacción de cabeza y demás, pues genera, digamos, un llamado de atención, pero en general, digamos que la perspectiva del mercado sigue confiando en nosotros. Hoy el dólar ha reaccionado de manera positiva, las tasas también externas de nuestros papeles. En general, lo que esto indica es que tenemos que seguir una senda de manejo juicioso, como lo hicimos el año pasado, con un ajuste, evaluar potencialmente, digamos, ir viendo niveles de ejecución en sectores y contemplar estrategias diferentes. Por ejemplo, estamos hablando para reprogramar vigencias futuros en acuerdos con entes territoriales, estamos revisando las partidas de aplazamiento nuevamente y sobre todo enviar un mensaje de sostenibilidad. Entonces, un llamado de atención, como ustedes lo dicen, pero en general todas las calificadoras hoy nos mantienen su calificación, saben que si bien estamos en un choque fiscal, desde este ministerio se ha sido juicioso con el pago del servicio de la deuda y al final pues es el rol de una calificadora, emitir unas opiniones para que los inversionistas confíen en el país. Creo que Fitch sí también destaca que hay un crecimiento importante del PIB, que hay una inflación a la baja, que hay una mejora en la cuenta corriente y este llamado de atención es por esa situación fiscal que le estamos haciendo frente. Es cierto, eso que usted está diciendo es el presente está bien, pero ojo con el futuro. Ese nubarrón que ve Fitch Ratings en el futuro, ¿es por qué? ¿Qué es lo que podría pasar en el futuro, ministro? No, el nubarrón que ve Fitch pasa porque nosotros en el marco fiscal de mediano plazo del año anterior estábamos esperando un déficit del 5.4 y el año cerró en un déficit fiscal de 6.8 como lo revelamos en nuestro plan financiero. Digamos que ese choque de recaudo fuerte, esa caída importante en recaudo tributario nos hizo aumentar, digamos, la deuda, volver a unos niveles de 60 y entonces en ese escenario enviar una alerta, señores, tienen que seguir siendo disciplinados, pues como lo fuimos el año pasado, pero la magnitud del choque fue tan grande que pues aún así las medidas que tomamos de caja, de recorte y todas estas medidas, pues digamos que toca de una u otra manera seguir insistiendo este año. Yo creo que el llamado de ellos es
tienen que seguir insistiendo en muchas de las medidas de este año, pues en muchas disciplinas, medidas de la disciplina fiscal, que es lo que hemos intentado en el marco de ese presupuesto tan inflexible que se tiene. Pero ya hicimos un aplazamiento de 12, hemos empezado ya a analizar los diferentes escenarios donde, bueno, hasta dónde podemos llegar con la mejora del recaudo de la DIAN, porque la verdad sería imposible tapar el tamaño del déficit que tenemos únicamente con recaudo de DIAN. Entonces, ver diferentes temas de alivios en el Congreso que nos permita un poco de recaudo e incluso evaluar posibles aplazamientos adicionales que ya se los hemos introducido al señor presidente de la República esta semana. ¿Le han introducido qué, ministro? La posibilidad de un aplazamiento en el marco de la situación fiscal que tenemos. Creo que eso es importante como mensaje, y él nos ha mandado entonces a revisar casilla a casilla de ejecución y de rubros para un futuro aplazamiento. Sí, ministro, adicional. ¿Es tan amable, me explica eso, la posibilidad de otro aplazamiento? ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros digamos que se hizo un primer aplazamiento de rubros, es decir, es congelar Lo que usted llama aplazamiento, usted se molesta si yo lo traduzco un poquito y digo recorte. En la técnica presupuestal, digamos que uno primero aplaza, es decir, como si uno congela las partidas, y al final del año uno hace un análisis de realmente qué tiene viabilidad el último trimestre de ejecutar y qué no, y eso se recortaría. El año pasado se hizo un aplazamiento de 20 y al final del año se volvió, digamos, un recorte. Eso es, digamos, que es la fase previa a un eventual recorte. Y entonces lo que usted está informando en este momento, ministro, es ¿estamos pensando en otro recorte / aplazamiento? Sí, estamos evaluando en aplazar algunas partidas adicionales, eso sí, con una revisión muy detallada y sin afectar, digamos, el gasto social, sino más bien aterrizar un poco algunas metas. Y eso, ministro, Víctor, perdóneme. ¿Qué quiere decir ese aplazamiento? ¿En qué sectores si no se afecta el gasto social, ministro? No, yo creo que, digamos que acá es un poco de nuevo lo que le digo, Néstor. Acá ya, por ejemplo, hemos hecho un aplazamiento en unas partidas de la Bolsa de Ministerio de Hacienda, por ejemplo, muchas entidades. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el Interior tiene un fondo de la convivencia y la seguridad. A ese ya se le había aplazado un rubro, contemplaremos otras magnitudes. Hay muchas corporaciones, hay algunos fondos que son repetidos en gobierno, ¿sí? Entonces, digamos, hay fondos que, por ejemplo, pueden tener duplicidad de funciones en Ministerio de Igualdad o en DPS, y allí empezar como a aplazar rubros. De hecho, ya el primer aplazamiento que hay da una idea de dónde se puede aplazar, y los temas de vigencias futuras que fueron polémicas los estamos concertando con cada ente territorial, porque en el caso de las vigencias futuras no se pueden aplazar, sino toca reprogramarlas. Entonces también se da parte, digamos, de ese ejercicio que en el papel se materializa como un aplazamiento, pero usted requiere, digamos, un acuerdo con el ente territorial. Pero usted muy bien lo sabe, ministro, en los mercados y estas firmas calificadoras necesitan las cifras, y el primer mensaje este año fue un aplazamiento de 12 billones de pesos que posteriormente se puede concretar o convertir en un recorte. Esto que usted ya habló esta semana con el presidente sería para hacer un ajuste adicional a esos 12 billones de pesos, ¿por cuánto más o menos, ministro? Exactamente, eso sería para hacer un ajuste adicional. Yo soy muy prudente y responsable y no voy a dar una cifra todavía hasta que no tengamos la revisión final en las próximas semanas, pero es parte de esa revisión y de ese compromiso, pues también para afrontar la caja. Y es la cifra que tenemos que discutir. Es una cifra, digamos, adicional a esos 12, y bueno, ya en las próximas semanas, una vez tengamos los cálculos exactos de los posibles aplazamientos, sobre todo sin afectar, insisto en esto, como lo ha dicho el presidente, sin afectar ese gasto social, sino más bien tratando de revisar muy juiciosamente, como lo hemos hecho, muchos rubros de funcionamiento que están anclados históricamente en el presupuesto y que le generan ineficiencia al gasto público. Pues allí es donde resolveremos, pero las cifras yo creo que en las próximas semanas la revelaremos, pero creo que ya le hemos puesto esto en el margen al presidente. Además es que la situación no solo amerita, digamos, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Es imposible hacer los niveles de ajuste que plantean muchos tanques de pensamiento de que el gobierno debería reclutar 40 billones. Eso es imposible por la inflexibilidad, por los compromisos de vigencias futuras. Entonces, esto es una estrategia combinada, donde vamos a combinar, reprogramar vigencias futuras en acuerdos con entes territoriales, en una revisión muy juiciosa de rubros de funcionamiento, en una revisión
muy juiciosa pues del manejo de la caja. Evidentemente algunos rubros como este año subsidios de energía y todo, nos hemos reunido con ellos, les estamos pagando a poco, pero estamos viviendo en el mundo del rezago y el inicio del 26 será similar, pero a todos les hemos cumplido. Es una estrategia en diferentes frentes ante uno de los choques de caja más importantes. Ministro, pero los ajustes se pueden hacer por dos vías, ¿no? Ajustes fiscales. Una, por el lado del gasto, reduciendo el gasto, que es lo que usted nos está anunciando, y la otra vía es aumentando ingresos. Si la estrategia del gobierno va a ser un recorte adicional en el gasto, ¿eso significa que queda descartada la reforma tributaria que usted nos había anunciado hace unos días aquí en Mañanas Blue? No, yo le estoy diciendo, esto es una estrategia combinada. Es una estrategia combinada porque ni una gran tributaria nos va a solucionar, ni un gran recorte nos va a solucionar. Nosotros sí seguimos explorando la posibilidad incluso de unirnos a un proyecto de iniciativa congresional en el que se puedan tener algunos alivios tributarios que permitan recuperar algunos recursos de la DIAN. Insistiremos, digamos, pues ya están los recursos de la conmoción, que esos no entran en este debate, pero nosotros no descartamos unirnos incluso a un proyecto de iniciativa congresional que más que una gran reforma y de un gran recaudo, no será un recaudo de 2 cifras, pero creo que algún espacio pequeño para complementarlo. O sea, la magnitud del choque fiscal que hemos tenido requiere unos ingresos nuevos, pero... Sí. Perdóneme que hay algo que no entiendo. El recorte que se hizo hace más o menos 2 meses también fue de 12 billones de pesos, ¿cierto? Ese fue de 12 billones de pesos, que habla de la ley de aplazamiento. Ese fue atribuido a que no se aprobó la reforma tributaria del año pasado. Sí, más que ser atribuido es por ley, más que ser atribuido es por ley, porque pues la ley lo que implica es que no se aprueba una ley de financiamiento, pero tiene que aplazar. Ese se entendió, no hubo reforma tributaria, el gobierno no consiguió la plata, se necesita un recorte. Este hueco que usted está anunciando hoy, que van a tapar el recorte, el aplazamiento de otros 12 billones de pesos, ¿por qué es? Porque nosotros hemos empezado ya a hacer un seguimiento a las posibilidades de recaudo, y si bien digamos hay unos escenarios de mejora en recaudo importantes en la nueva administración, con los cruces que se está haciendo con la unidad de sector financiero, aún así tengamos una mejor gestión de la DIAN. La meta digamos de recaudo es exigente y preferimos ser prudentes y realistas en términos de que pues todo lo que se presupueste de tener un respaldo de caja, y entonces en ese escenario, ante ya los datos que empezamos a ver enero y febrero de recaudo, preferimos ser prudentes y por eso nos hemos reunido con el señor presidente. Pero ministro, lo que usted está informando es que me está dando tantas noticias que estoy aterrado. Déjeme digerirlas. Va a haber un recorte y le pregunto por qué y usted me dice es un tema de recaudo. ¿El recaudo se sigue cayendo? El recaudo se está normalizando, sin embargo el tener un efecto digamos base de alto recaudo desde 23 ha afectado la base del 24 y el 25. Sí, o sea, el recaudo digamos del 23 fue un recaudo atípico, pero que genera unos efectos base en los cálculos de los presupuestos de 24 y nos jaló en el 25. Esto tiene que ver más con los tiempos en los que usted presenta el presupuesto, digamos, al Congreso. El presupuesto para este año se presentó al Congreso en julio del 24, y como ya no tuvo discusión ni nada, pues eso quedó congelado y no hubo tiempo de actualizarlo como se hace normalmente en el debate legislativo. Entonces es un presupuesto que se presenta en julio del 2023, la economía cambia, la economía en algunos de sus fundamentales cambia en un semestre, entonces nos lleva a que debido a que no pudimos hacer ese debate en el presupuesto hasta octubre, esos 4 meses son vitales para actualizar diferentes datos y nos llevan hoy entonces a aterrizar un poco ese realismo. Yo creo que en la legislación colombiana sí hay unos destiempos de que usted presente un presupuesto en julio y si por alguna razón como el año pasado no se discute, pues queda congelado y la economía cambia mucho en 6 meses, las expectativas de recaudo por diferentes razones. El año pasado, por ejemplo, en renta de personas naturales esperábamos algo así como 12 billones, solo llegaron 5, mucha gente metió falsos beneficiarios, mucha gente difirió los pagos en la DIAN. Entonces todos estos escenarios obligan a ser muy responsables hoy nuevamente con las finanzas y que evaluemos. ¿12 billones que esperaban en impuesto de renta solo llegaron 5? De persona natural, sí señor. Hay una diferencia exactamente de ese valor. ¿Y ese escache fue culpa de quién? No, yo creo que aquí más que culpar pasa de nuevo, ¿no? Yo creo que en los escenarios del 23, que cuando se implementó la reforma tributaria del 22,
Hay, por ejemplo, escenarios que nos presentó la DIAN en su momento sobre ese recaudo, sobre que las personas de altos ingresos iban a ir más, lo cual es cierto, todo lo vimos el año pasado en nuestra declaración, pero pues muchas personas no pudieron responder ante ello, entonces han buscado plazos de pago. Hay un alto nivel de evasión introduciendo nuevos beneficiarios. El trabajo hoy del nuevo director de la DIAN es entrar a detectar, no solo en renta corporativa, sino en personas naturales. Me imagino que han contemplado la hipótesis de que la gente no pagó impuesto de renta porque está ahogada con tantos impuestos. Pues ese es uno de los puntos. Yo pienso que más que ahogada, aquí gran parte de los colombianos de menos de 10 millones, que es la gran mayoría, no somos ni usted ni yo, Néstor, que pues muy seguramente estamos por encima de ese rubro. La gran parte de los colombianos no están ahogados, y yo creo que los colombianos que tienen más de 10 millones están en el 1% y no lo están. Lo que pasa es que la gente tampoco tiene en su planificación financiera un cambio importante, pero lo que aquí sí hay que defender es una cultura tributaria, que el que más paga más gana, tanto salarialmente como en términos corporativos. Yo creo que en eso no hay debate, y un colombiano de más de 10 millones, yo estoy seguro que hasta ahora muchos de los oyentes que nos escuchan, ni el 10% tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos. Yo no diría que estén ahogados, sino más bien que en la planificación financiera de personas de ingresos medios y altos no se contemplaba. La gente, cuando ve una declaración de renta de 30, 40 millones, pues inmediatamente piensa ¿por qué? Pero si usted tiene unos ingresos mensuales de más de 20 millones, no es descabellado que usted contribuya con una parte importante. Ese es el debate, creo que más de planificación financiera. Pero entonces, mire, para volver acá al tema grande, ¿qué pasa por eso? Pasa por reconocer que hay unos cambios en el ciclo de recaudo. Somos un ministerio juicioso, jamás hemos contemplado aplazar los rubros del pago de la deuda. Y volviendo a Fitch, aquí hay algo importante. En el fondo, los acreedores, más allá de ver las emisiones de una calificadora, dicen, hermano, ¿usted me va a pagar? Sí, les hemos pagado estos años, y por eso siguen comprando los papeles. El mercado ya tenía descontados estos cambios en la expectativa y la perspectiva, pero es importante ir enviando esas señales de disciplina, ministro, al mercado, que son las normas de juego con las... Quisiera usted aclarar un poquito de eso de la nueva reforma tributaria. ¿Viene con unos impuestos de iniciativa parlamentaria? Hay algunos elementos que vale la pena. Hay unas iniciativas que se están moviendo hoy en el Congreso, que preliminarmente lo que tienen es, por ejemplo, unos puntos de alivios tributarios. Es decir, hay gente que le debe recursos a la DIAN y que estaría dispuesta a que se le dé algunos alivios a renegociar con la DIAN y hacer planes de pago. Esto es diferente a los litigios que ya se habían discutido en algún momento, que ya son disputas con árbitros. No, buscar los alivios es buscar acuerdos de renegociación. Eso, por ejemplo, nos puede dar algo así como 4 billones, y esto requiere, por ejemplo, ley. Estos son los tipos de iniciativas, pero también hay cosas positivas de la ley de financiamiento, como bajar la tasa del 35 al 30 para pequeños empresarios. Entonces, como todas las reformas tienen que ser neutrales, y la verdad es que el tema es que nuevos impuestos para este año ya no hay mucho margen. El único impuesto que uno recoge en este año es IVA. Nosotros como gobierno tenemos una línea roja, que IVA a alimentos, IVA a las actividades cotidianas, no lo pensamos subir ni lo pensamos cambiar. Simplemente el IVA de juegos de azar, pero ese ya se quemó, digamos, pues ya está utilizado en conmoción interior del Catatumbo. Entonces, en ese escenario, lo que nosotros, digamos, planteamos es una reforma, unirnos a una reforma de iniciativa congresional, donde puedan haber más que nuevos impuestos, porque el de renta ya no sirve para el 26, y en eso no estamos contemplando la instrucción del presidente. Pensemos en este año. Discúlpeme, ahí lo interrumpo con todo el respeto. No van a hacer una reforma tributaria para recaudar más plata, para bajar el impuesto de renta a las empresas. Realmente acá algo importante, y es que sí hay un acuerdo de gobierno para pequeñas y medianas empresas, pero también por eso vamos a buscar unos alivios, ¿sí? También acá es importante que usted mismo lo ha dicho, uno puede ahogar el crecimiento en el que nos estamos recuperando. Entonces, más bien es una reforma pequeña. Si hacemos una reforma, sería una reforma de menos de 5 billones enfocados en alivios de la DIAN. ¿Cuántos billones? Enfocado de 5 billones máximo. Es una reforma tributaria pequeña, porque es una reforma tributaria para este año. No es una reforma que esté pensando simplemente en los grandes impuestos de renta, que ya los habíamos metido en el 22. Recuerda que en el 22 cambiaron las rentas de manera importante. Eso sería unirnos a un proyecto de reactivación con algo. Yo no lo llamaría una tributaria, Néstor, yo lo llamaría, hay unos proyectos de reactivación de iniciativa congresional, darle alivios a la DIAN y a la gente para que se ponga al día con algunos impuestos.
parte de la idea también de que mucha gente se sienta bien con su flujo de caja y que también sea parte de la reactivación. Entonces, esto, digamos, es un elemento pequeño, pero como no es suficiente, toca complementarlo con un ajuste, toca complementarlo con una reprogramación de las vigencias futuras. Acá ya los equipos técnicos se han sentado a revisar con los equipos técnicos de las alcaldías las diferentes vigencias de Metro para reprogramarlas en el tiempo, y en un año estrechez fiscal, cuando la empresa Metro tiene caja que le permite cumplir este año en un acuerdo con ellos, reprogramar vigencia, y así con todas las demás. Por eso creo que este tema, los equipos técnicos de Hacienda, de la alcaldía, han empezado a ver esa idea de lo que es reprogramar vigencias, porque no tiene sentido usted en un año de crisis fiscal, donde tiene miles de colombianos que requieren recursos de gasto social, enviarlos a fiducias. Entonces, pero preferimos hacer un acuerdo. Usted habla de muchos temas, se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, acaba de tocar el tema del metro de Bogotá. ¿Cómo va a ser el aplazamiento? ¿Cuánta plata dejarán de entregarle desde la Nación producto de este nuevo anuncio, de este nuevo congelamiento o aplazamiento en recursos? ¿Cuánto se va a aplazar particularmente para el metro de Bogotá? No, yo creo que acá algo que uno puede decir acá es que no es que no se le va a dejar de entregar, porque las vigencias lo que se hacen es que se reprograman en horizontes de 15 o 20 años. Acá simplemente lo que estamos buscando un acuerdo con Bogotá es ver cómo apoyamos a Bogotá en unas vigencias para compras de buses eléctricos que van a ser importantes, y que eso fue parte de la conversación que tuvo el presidente Gustavo Petro con el alcalde, pero que este año los recursos destinados no es que no se vayan a pagar, simplemente se reprograman en las siguientes vigencias de nuevo en una revisión. Todo ese trabajo se está haciendo en el Viceministerio General con el viceministro José Alejandro Herrera. Yo sé, claro, acá no es que no se le dé plata a Bogotá, se reprograma en acuerdo, y así con todas las vigencias futuras. Eso es lo que estamos revisando de nuevo. ¿Todo por qué? Porque aquí lo que hay que buscar es espacios de responsabilidad en la liquidez y en nuestra caja, y que cuando muchos entes territoriales tienen esa liquidez guardada, pues no tiene mucho sentido. Acá durante muchos años el gobierno le entregaba vigencias futuras a Mulalólogo Guerrero, una obra que está quieta. Eso no tiene ningún sentido. Ya por eso para este año se llegó a un acuerdo, por ejemplo, con ellos. Entonces yo creo que acá lo que hay desde este ministerio siempre es una actitud concertada, pero sobre todo para mantener la caja, no solo la solidez fiscal, sino la caja, que podamos cumplir con todo el PAC, y es una estrategia en múltiples frentes. Yo sé que les he hablado de muchos temas, pero es que la magnitud del choque fiscal requiere ajuste, entiendo. Un proyecto de iniciativa congresional, reprogramar vigencias. Esta es una noticia a varias bandas. Ministro, la última, Paola. Pues la última, ya que habla usted e insiste en proteger la caja, ¿cómo está hoy la caja de la Nación? ¿En cuánto estamos? Y dado precisamente el choque fiscal que usted mismo reconoce estamos atravesando, ministro. No, la caja, digamos, de la Nación es una cosa como que uno puede ver de manera estática. Digamos, del año pasado tuvimos un rezago en la caja de alrededor de 50 billones, de los cuales en estos 2 veces nos hemos puesto al día en algo así como 24 billones, poniéndonos al día. Claramente esto nos va a generar un rezago de tamaño similar el año siguiente, y por eso es que queremos tomar todas estas medidas que les estoy comentando, pues para que ese rezago no vaya a crecer, que mantengamos un rezago manejable. Hemos priorizado, por ejemplo, las pequeñas de energía, empezamos a pagar subsidios incluso de gas natural, pero todos muy pequeños, todos en un rubro, digamos, escalonado, que los gremios también se han puesto la mano y nos han entendido. Yo también sí, con todos los gremios de energía, de gas, que han entendido este choque y nos han permitido responder por esas deudas. Entonces, ese es un poco el estado de ese rezago que teníamos en caja. Digamos que en enero el recaudo es positivo, porque usted recoge noviembre, diciembre, que es bueno, pero una vez revisamos ya los, digamos, datos en febrero, sabemos que están levemente, y esto nos lleva a adelantarnos y poder tomar decisiones que envíen mensajes de sostenibilidad fiscal. Eso es lo más importante, que le estamos pagando a todos los que tenemos pendientes del año pasado en ese apretón de caja que tuvimos al cierre del año. Ministro, va a tener un día muy agitado después de todos estos anuncios. Sí, bueno, yo creo que es parte en general de lo que hemos venido trabajando. Yo creo que en general con todos los inversionistas, esto que yo le comentaba a usted, en general con todos los hemos trabajado. Nosotros prácticamente que todos los días, 1 hora al día, nos reunimos con todos los compradores de títulos de deuda, tanto de afuera como de adentro. Nos reunimos con las calificadoras, con las 3 calificadoras constantemente, y creo que al final esta combinación de estrategias fiscales es lo que nos va a permitir mantener la sostenibilidad. Sí. Ministro, una pregunta final.
En medio de todo este apretón que usted está anunciando, de este problema de crisis fiscal, de esta necesidad de otra tributaria, debo preguntarle sobre el aval fiscal para la reforma a la salud. Aval que no existe hoy, están aprobando la reforma a la salud. ¿En qué va el aval fiscal? ¿Cuánto vale la reforma a la salud, ministro? Yo creo que aquí, Néstor, algo importante es que en la medida que las reformas se van discutiendo y cambian artículos, pues los avales fiscales son una idea en construcción, y eso parte ha sido el debate. En la reforma pensional, usted lo recordará, fue el mismo debate, que es, no, claro, el aval es por ley, el aval se tiene que presentar. Todavía tenemos los debates de Senado, el paso por la comisión. Usted sabe que ayer, por ejemplo, se eliminaron unos artículos, entonces es muy responsable, digamos, darle un valor de cuánto cuesta. Por ejemplo, hay muchos elementos que quedan a costa, por ejemplo, la inversión del ministerio, no la ARES, hay muchos elementos detallados que van cambiando. Entonces yo prefiero ser prudente, por eso parte del ejercicio de prudencia de este ministerio es, nosotros tenemos día a día las actualizaciones de la reforma, es importante. Lo que sí le digo, Néstor, es que cualquier reforma que se haga acá tiene que estar sujeta al marco fiscal de mediano plazo, como han estado todos nuestros conceptos. Usted recordará, por ejemplo, con la ley de competencias, primero vimos un concepto negativo que yo firmé porque no estaba sujeta al marco fiscal, y hasta que el acto legislativo no incluye ese artículo, nosotros no dimos nuestro aval. Entonces yo creo que eso es lo importante. Sí. Por ahora es un concepto en constante construcción, Néstor. Sí, Néstor, ministro, ahora sí una pregunta final. Yo les había dicho a ustedes que máximo podía unos 10 la última. Yo me apasiono con ustedes siempre. Le hago la última. ¿Para cuándo tiene pensado mandar el aval fiscal? Dentro de la prudencia que nos está explicando. Pues de nuevo, yo creo que estos avales fiscales también tienen unos momentos políticos. Vamos a evaluar cómo se comporta la Comisión Séptima en su discusión parlamentaria, pero pues muy seguramente antes de 4 semanas radicaremos el aval fiscal para la discusión final en el Senado de la República. Vale, antes de 4 semanas. Ministro, yo sé que está muy ocupado y sé que va a ser un día, ahora, después de anunciar lo que usted acaba de anunciar, que va a ser un día mucho más ocupado. Gracias por estos anuncios, ministro. Bueno, Néstor, muchísimas gracias y un buen día para todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Diego Guevara es el ministro de Hacienda de Colombia, 9:08 minutos.